Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando bien, que estén divirtiéndose mucho, jugando muchos videojuegos y acabamos en otro video sobre videojuegos. Esta vez, debido a que después de hacer el top 5 de la 3DS me dieron ganas de hacer otros. eh, Vale la pena aclarar que cuando yo hago un video de top 10 o cosas por el estilo, lo mismo creo que se aplica a cualquier youtuber o creador de contenido que hace un top. Siempre es muy personal, ¿no? O sea, no es tan fuerte como deberían ser los tops hechos por un medio de comunicación con varios redactores donde todos se juntan y hacen el top específico, ¿no? Gente que trabaja analizando videojuegos y entonces tiene una gama muy amplia sobre el top que se va a hacer y son muchas personas con muchas opiniones diferentes y se usa un criterio técnico para establecerlos. Esos generalmente deberían ser los mejores. Últimamente son muy malos y se nota que van con mucha mala leche y con mucha tendenciosidad hacia intentar probar un punto en específico más que hacer un top de los mejores. Hay algunos casos, sobre todo de 10, 15 años atrás, donde vas a encontrar buenos top 100, top 10 de medios profesionales, ¿no? Pero últimamente se han transformado en tops de gusto personal. Entonces eso es lo que yo quiero aclarar. Cuando yo hago este top 10 o cualquier otro, estoy hablando de mis gustos personales y mis experiencias con el tópico. En el caso pasado fuera 3DS, en este va a ser otra consola. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar. No es un top definitivo, no intenta ser mejor o peor que otros por ahí. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando ve un top 10 de un youtuber o de un creador de contenido en general, de medios, de blogs y esas cosas, es siempre la opinión personal de la persona que hace eso. No son tops elaborados con criterios demasiado técnicos. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a hablar de qué consola es. Una consola retro ya de la generación re antepasada, que es la PlayStation 2. Es una consola muy popular, probablemente sea la consola más vendida de toda la historia, si no es seguramente la consola de sobremesa más vendida de toda la historia, con alrededor de 145 millones de consolas vendidas. Muy popular, con muchísimos juegos en el mercado, muchos con muy buena calidad, obviamente como cualquier consola eh, muy popular, tiene mucho shareware, el 90% de su catálogo es shareware, pero eso pasa con todas las consolas populares. De todas formas, aún así la cantidad de juegos que tuvo fue tan grande que encontrás muchísimos juegos buenos, muchísimos realmente. Entonces va a ser muy difícil que muchos top 10 coincidan, pero hay una tendencia general con esta máquina en que el énfasis a darle a juegos con mucho hype y mucho marketing encima, tipo que no son los mejores juegos de la máquina por certeza. Eh, Tienen muchísimos juegos, muchísimos excelentes juegos, que la mayoría no son esos juegos con overhype que le dieron durante años, sobre todo en la época que era la consola principal del mercado, que se hacía énfasis en ello. La mayoría de esos eran juegos medianos a mediocres y la mayoría de las joyas eran juegos que no se le dio tanta bola. Entonces, mi top está hecho un poco con esos juegos que no tuvieron tanta publicidad, no fueron tan empujados eh, con un machete o con un mortero, como se diría, eso, porque de machacar, para que la gente les guste. Son juegos que realmente tenían calidad, muchos tuvieron éxito. eh, y entonces vamos ya, para no hacer demasiado largo este video, con mi top 10. En el puesto número 10, un excelente juego de carreras que salió al final de esa generación, fue un juego cross-gen, salió también en la generación siguiente, que es Need for Speed Carbon. La saga Need for Speed está llena de juegos con mayor o menor calidad, pero creo que ese fue el ápice de la saga, así tipo, donde venían juego tras juego siendo muy buenos. Después de que comenzó los altibajos, ¿no? Y ese no pierde la calidad, junta lo mejor de los Need for Speed Underground, que habían sido muy buenos en onda Rápidos y Furiosos, y con toques clásicos de la saga
Need for Speed en general, ¿no? Entonces lo mezclaron muy bien. Es como la conclusión de los Underground con extras, un excelente modo historia muy disparatado. Tipo, a nadie se le ocurre que eso puede pasar en la realidad. La historia es boba, como la de casi todos los videojuegos, pero aún así es interesante para ponerle a un juego de carreras con una jugabilidad impecable, una colección de coches muy linda, upgrades, los detalles de la ciudad, efectos especiales, las cutscenes muy bien hechas y muy bien colocadas. Todo en el juego está muy bien cuidado y por eso creo que se merece el puesto número 10. En el puesto número 9 vamos a un género que a mí me encanta, que es el de peleas uno contra uno. Y aunque esa generación no se destaca por haber tenido grandes juegos de pelea, inclusive durante esa generación los juegos de pelea estaban muy en baja, Street Fighter 3 le hizo un daño muy grave al género, pero acá tenemos una joya, porque hubo varios juegos buenos, pero no fueron mainstream, no tuvieron la calidad que tuvieron en la generación anterior y en la generación siguiente. Pero este realmente merece estar en el top 10 de los mejores juegos de la máquina porque es muy bueno. Es Capcom vs SNK 2. Es un crossover entre los juegos de pelea de Capcom, que hace Street Fighter, Darkstalkers, X-Men y esas cosas, con los de SNK que hace básicamente King of Fighter, ¿no? Entonces, en su mayoría son jugadores de luchadores de King of Fighter con luchadores de Street Fighter, pero hay algunos extras. Y el juego está muy bien hecho en todos los aspectos. Sus escenarios son 3D, mezclado con personajes en sprite 2D que están muy bien hechos. Se balancearon bien el diseño de los personajes de Capcom con el de SNK. Son tag, o sea, tenés equipos de 3 que podés mezclar entre todos. El modo historia es flojo, como en todos los juegos de pelea que existían hasta esa generación. Esa generación es que comenzó a cambiar. Pero las peleas son muy divertidas y el versus es lo que cuenta y es muy bueno. Realmente es uno de los pocos juegos buenos de pelea que hubo en esa generación y vale la pena jugarlo. Después, en el puesto número 8, una saga que comenzó en esta generación, aunque la versión de PlayStation 2 es la más floja de todas, el juego sigue siendo espectacular, que es Splinter Cell. Splinter Cell es un juego de stealth, así de espionaje, al estilo Tenchu, Metal Gear, creado por Tom Clancy, o sea, la historia fue escrita por Tom Clancy. Este es uno de esos juegos con excepción que tiene una excelente historia y muy bien narrada durante el juego, tipo, no comete los errores de Metal Gear a partir del 3, que es contarte la historia en cutscenes y el juego es una cosa secundaria. No, vos lo jugás, todo vos lo haces y la historia tiene muchas referencias, mucha más realismo que por lo general suelen tener estos juegos de este. Obviamente hay absurdos típicos de los videojuegos, pero intentan darle un toque más realista y lo consiguen muy bien. Realmente este fue un salto evolutivo en la calidad de los juegos de Steel muy grande y realmente tuvo algo en la PlayStation tenemos 4 juegos de la saga, pero creo que el primero es el que más vale la pena destacar por la innovación que representó ese juego para el género. Entonces Splinter Cell no tiene multiplayer, es solamente single player, pero es un gran juego, una gran historia, una jugabilidad muy buena y merece realmente estar en el top 10 de esta consola. En el séptimo lugar vamos a otro juego de peleas muy bueno. Este es de Namco, Soul Calibur 2. Soul Calibur tuvo 3 entregas en esta generación, el 1, el 2 y el 3, pero el 2 de lejos es el mejor de todos. Tienen por el versus más balanceado, con una muy buena cantidad de personajes, muy bien cuidada la jugabilidad, no tenés combos rotos, no tenés abusivos, y en esa época no existían parches, o sea, vos no podías mejorar el juego. En este caso lo que pasó es que la versión original salió para arcades y la versión de consola salió después ya corrigiendo los errores que habían aparecido en los arcades y con un extra. En cada consola tenía un personaje exclusivo. La versión de PlayStation 2 tenía Heihachi, la versión de GameCube tenía Link y la versión de Xbox tenía Spawn.
Otra vez, esta es la versión menos buena del juego, tiene unos pequeños problemas de input lag comparado con las otras versiones. Si vos no jugás las otras versiones, no vas a tener ningún problema, pero si estás cambiando entre una y otra, vas a tener problemas en adaptarte al input lag que tiene la versión de PlayStation 2, y que Heihachi es un personaje muy mediocre comparado a Spawn o a Link. Entonces, en ese aspecto salió perdiendo. Pero aún así, es muy bueno, tiene unos gráficos muy lindos, la jugabilidad es muy divertida, muy balanceado, tenés versus para horas, y su modo campaña es uno de esos que comenzaron a mejorar las historias de los juegos de pelea, y tiene muy buena historia con un personaje random, que no es ninguno de los que está ahí en el juego, y vos usás los personajes medio como avatar de ese personaje que vos estás usando. Muy, muy buena historia, muy buen juego. Realmente es un clásico muy recomendable. Como yo soy fanático del género de peleas, el sexto lugar también va para un juego de peleas. Que acá donde muchos no van a coincidir que el juego debería estar en esta top 10, pero para mí me dio horas y horas de diversión. Mortal Kombat Armageddon. Es el fin de la saga de juegos Mortal Kombat que comenzó con Deadly Alliance, que sería Mortal Kombat 5, después vino Deception, que sería el 6, y Armageddon sería Mortal Kombat 7. Si no me equivoco, sí. Mortal Kombat 7. Tiene el problema de ser en 3D, o sea, a Mortal Kombat nunca le quedó bien eso de moverse así en la pantalla. Tipo, funcionó mejor siempre con un juego de pelea 2D. Pero aún así, este juego es muy bueno, los controles responden muy bien. Tuvo la innovación del Custom Fatality, en vez de los Fatalities ya predefinidos para cada personaje, vos hacías combo en el Fatality, le sacabas 5 veces el mismo brazo, pero no importa. Era quien tenía mejor habilidad para hacer como un combo largo haciendo Fatality. Era muy divertido ponerle eso. Los versos también eran, de repente este sí tenía cosas más rotas, como siempre tuvo Mortal Kombat. La historia también era buena, tenía un modo de historia de tipo aventuras con un personaje nuevo, dos personajes nuevos, eh, que lo hacía muy divertido. Tenía muchas horas de diversión y además tenía un modo de creación de personajes muy bueno. Vos creabas tu personaje de cero con los poderes de cualquier uno de los personajes del juego. Tenías muy buenas cosas. Estaba bien limitado lo que vos podías gastar para hacer tus poderes, entonces los personajes no quedaban demasiado rotos y vos podías jugar Mortal Kombat con vos dentro del juego o intentar reproducir personajes de otros juegos, de películas, lo que sea. Tenías muchísimas cosas para customizar que vos destrababas jugando el modo arcade, jugando el modo historia, jugando versus, vos destrababas más ítems para crear tu personaje y lo grababas en tu memory card y se lo podías llevar a otra consola y jugar con tu personaje y todo tu perfil en otra consola poniendo un código a la hora de entrar al juego. Muy bueno, realmente muy bueno. Encima de eso, cada persona podía tener su personaje grabado en un memory card, entonces lo que vos tenías que hacer es poner el memory card del jugador que iba a jugar para que usase su personaje, su perfil y todo. Muy bien cuidado el juego en ese aspecto. Gráficamente no era gran cosa, el Deception impactó en su momento como 3 4 años antes por los gráficos, pero su jugabilidad era muy lenta, muy trabada. El hecho de tener tres estilos de pelea siempre le tiró en contra al Deception y al Dead Alliance. Los simplificaron a dos nomás, uno con armas y uno sin armas, igual que Mortal Kombat 4. Y eso hizo que la jugabilidad mejorase muchísimo. Realmente un gran juego de peleas que vendió muy bien, al público en general le gustó. La prensa le cayó injustamente encima por ser muy saudosista de los Mortal Kombat 2D, pero sin un gran motivo. Los defectos que le reclaman al Mortal Kombat Armageddon, Deception y el Deadly Alliance estuvieron siempre en los Mortal Kombat. Fueron corregidas un poco recién a partir del Mortal Kombat vs. DC y más efectivamente a partir del Mortal Kombat 9, pero nunca fueron un problema en los Mortal Kombat 2D. En los 3D, al perder el impacto de los gráficos y la violencia, que era lo que destacaba los juegos antiguamente, se notó que la jugabilidad era medio mediocre, pero ya en Armageddon la jugabilidad quedó divertida y por eso lo pongo en este top 10. En el puesto número 5 vamos a un juego de stealth que para mí es uno de los mejores de toda la historia, que es Batman Begins. Batman Begins es un juego que se basa en la película, uno de los
últimos juegos así importantes basados en películas. En esa época Electronic Arts compraba licencias para que otros no tuviesen la chance de hacer juegos basados en licencias de películas. Entonces ellos compraban todo, lanzaban cualquier macanada. Pero este es un buen juego. Eh, la historia es buena porque es basada en la película, entonces lo deja muy por encima de la mayoría de los juegos, de los videojuegos en general y de los juegos de Steel. Con personajes interesantes. Encima, en este caso, tienen la caracterización de los actores que hicieron la película con el doblaje de sus voces en la mayoría de los casos. Las cutscenes es la parte floja porque como el juego se hizo al mismo tiempo que la película, no pudieron utilizar realmente las cutscenes de forma coherente con el juego. Muchas cosas en el juego se pasan diferente a la película, que para mí es un pro porque no es exactamente la misma historia. Y las habilidades de Batman y el control del juego es el mejor que vos vas a encontrar en un juego de Steel. Realmente creo que hasta Splinter Cell Blacklist no hubo un juego de Steel que tuviese tan buen control como este Batman Begins. Inclusive muchas de las cosas que se destacaron en Batman Arkham Asylum vienen de este juego. Las mecánicas de cómo pelear del Steel del Arkham Asylum se las copiaron directamente del Batman Begins. Solo que como eran multiplataformas, no era un exclusivo de la PlayStation 2, como era basado en películas, hubo un preconcepto muy grande por parte de la prensa y lo ignoraron al juego, que tiene pocos efectos, para decir la verdad. Algunos cuidados en ciertos momentos, tipo por ejemplo cuando vos vas a abrir una cerradura, tiene un sistema donde Batman hace su jueguito y él se queda solo parado enfrente de la puerta en vez de una animación para eso. Que Splinter Cell, el que yo hablé, un juego más viejo, tiene ese pequeño cuidado de detalles, lo hubiera ayudado a que el juego sea mejor, pero tiene muy buen sonido, muy buenos gráficos, un control muy eficiente, muy bien diseñado, situaciones para que vos decidas si querés ir en steel o ir a pelear, muy bien hechas. Batman está muy bien representado en sus habilidades, en su forma de ser. En ese aspecto inclusive está mejor representado Batman que en la serie Arkham. Muy buen juego, muy underrated, pero es un gran juego de esa generación, un gran juego de PlayStation 2 y que para mí fue muy injusticiado en su época. En el puesto número 4 tenemos otro Steel, otro juego que a mí me encanta, Metal Gear Solid 2. Es el último gran momento de la saga Metal Gear, después decayó mucho, aunque en el 4 levantó un poco, no alcanza la calidad de este. Y este tiene unas ideas muy geniales. A muchos no les gustó Raiden porque era un personaje raro, pero la idea es que Raiden fuese vacío para representar los videojuegos y cómo uno tiene que meterse en el papel del personaje. O sea, no era Solid Snake, pero hay un momento donde peleas lado a lado con Solid Snake. Eso es buenísimo. Es el primer Metal Gear donde se incluye el hecho de que vos puedas pasar el juego sin matar. Tiene un control bastante bueno, aunque ya se le nota un poquitito la antigüedad. Tipo, cuando lanzaron Metal Gear Solid 1, el equipo de Kojima estudió a fondo el hardware de la PlayStation 1 para sacarle el jugo a la máquina. Y después, en los otros Metal Gear no hicieron eso. Intentaron hacer un juego y que la máquina dé hasta donde pueda. Entonces hay ciertas ideas que no coinciden con el control. O sea, en el otro vos tenías el radar todo el tiempo para ayudarte tu visión limitada y fija del juego. En este no existe eso. Vos tenés que destrabar el radar para poder compensar esa falla en el campo de visión. Lo que no es divertido. Es el único punto que yo le encuentro negativo. Tipo, si fuese un juego de cámara libre como Splinter Cell o Batman Begins, vos no necesitarías el radar. Y en este, como es la cámara es más fija, vos necesitas el radar, exceptuando que pases todo el tiempo a mirar en primera persona, vuelvas al modo de tercera persona y ahí te pongas a jugar. Entonces hace un poco cortante esa situación. Es lo único que realmente no me gustó del juego. Pero después la historia es buenísima. Hace te desconstruye un poco tu percepción de la realidad y de cómo jugás los videojuegos. Realmente muy bueno. Raiden es un personaje genial porque conduce esa historia de forma majestuosa.
Los personajes secundarios y la trama están muy buenas, aunque pareciera que no era lo que uno esperaba de la continuación del primero, aún así quedan muy bien. Y realmente me parece un juego muy recomendable, uno de los mejores de la PlayStation 2, uno de los mejores primeros juegos de la PlayStation 2. Está disponible en otras plataformas, salió simultáneamente para PC y un año después salió la versión mejorada para Xbox también, que también fue relanzada en PlayStation 2. Si pueden, consigan esa versión. Eh, y realmente el juego es muy bueno, lo recomiendo absolutamente. Si pueden jugarlo en alguno de los remakes que se hizo después en PlayStation 3 o Xbox también. Pero bueno, es un juego que comenzó en esta generación, estaba en la PlayStation 2 y de PlayStation 2 es uno de los mejores. En el puesto número 3 vamos a un juego que a mí me encanta, ¿no? En esta generación es cuando se comenzó a poner de moda los sandbox y los open worlds, ¿no? Que ya existían antes, en la Nintendo 64, en la PlayStation 1, ya existían, pero GTA 3 fue el que los puso en auge, en moda, ¿no? Solo que GTA no tenía una jugabilidad tan divertida y apostaba, de la misma forma que Mortal Kombat en la generación de los 16 bits, a su violencia exagerada y el políticamente incorrecto como propaganda, ¿no? Y funcionaba, publicidad quiero decir, propaganda. La gente, la mayoría de la gente compraba o jugaba GTA para agarrar un auto y atropellar gente por la calle y eso es todo lo que hacían, ¿no? Los locales de alquiler de videojuegos estaban llenos de criaturas jugando GTA para atropellar gente, sin seguir la historia, sin hacer, porque realmente la historia no era gran cosa, la jugabilidad del juego tampoco era tan elaborada si vos le sacás la violencia, ¿no? O sea, tipo, sin violencia el juego no quedaba tanto. En cambio, este Gun tiene un juego un poco más conciso. Primero tiene una ambientación que a mí me encanta, que es la del viejo oeste. El juego es un sandbox, por así decir, pero es más chico. O sea, no tenés tantas cosas para quedarte boludeando por ahí. Y sí podés meterte en la historia, hacer los extras. Es más conciso. La historia es un poquito más elaborada, aunque tampoco es gran cosa. Tu personaje es más interesante. Y los gráficos están muy buenos. Y el control es espectacular. Realmente tiene una cámara muy bien desarrollada. Los botones y las funciones están muy buenas. Los personajes con los que vos interactúas son muy interesantes. Tenés un minijuego de póker adentro. Las ciudades del viejo este. El conseguir tus caballos, domarlos. Es todo muy divertido. Las misiones extra para cazar recompensas, conseguir plata. eh, Todo muy bien cuidado. Y no es un juego extremadamente largo que se torna repetitivo, como pasa con muchos sandbox y open world. Entonces, esa condensación dio un juego de muy buena calidad. Y sobre todo que no había muchos juegos de cowboys en la época. Este para mí es el mejor. Es uno de los mejores juegos de acción, uno de los mejores sandbox. Realmente uno de los mejores juegos de la Play 2. En segundo lugar, vamos a un género que a mí me gusta mucho, pero que era flojo en esta consola, que son los shooters en primera persona. Y vamos con Time Splitter Future Perfect. Hubo dos Time Splitter en la Play 2, el 2 y este que sería el tercero. Los dos son altamente recomendables, pero decidí poner solo uno para no poner dos juegos de la misma saga en el top 10. Y este es todo lo que era el 2 con más cosas, o sea, un multiplayer que es principalmente el motivo por el cual está en la lista, que de split screen muy bueno, cosa que a la Play le costaba hacer. Muchos juegos que salían de FPS en PlayStation no tenían el juego multijugador de 4 personas. Eh, en una misma consola porque no le daba la potencia a la máquina, pero este conseguía hacerlo. Un poco porque sus gráficos no eran el ápice de la tecnología, y su diseño era medio caricato, sin usar cel shading para no forzar la potencia de las consolas. Entonces usaba texturización normal, que requiere menos poder de procesamiento que el cel shading, y le hacían el diseño de los personajes un poco medio no deformados, pero así caricatos, para tener que evitar el fotorrealismo y no tener que gastar potencia al pedo en los gráficos. Entonces el juego tenía un diseño artístico eficiente,
gráficos buenos, sonidos buenos y una jugabilidad completísima. Muchos de la gente que trabajaba en Time Splitters era gente que fue funcionaria de Rare e hizo GoldenEye y Perfect Dark. Y muchísimas cosas de esos juegos están presentes en esto. Aunque la temática, la ambientación y todo en general para mí estaba hecho en Perfect Dark, estaba mejor. En este Splinter Cell hacen mejor uso de la potencia y corrigen ciertos errores del Perfect Dark que eran buenos en su época, pero después se quedó medio atrasado en el tiempo. Este Splinter Cell de repente no es tan impresionante, pero va a envejecer mejor. Los controles son más eficientes, mejor pensados y el juego es más dinámico. Esas cosas creo que van a hacer que el juego sea más divertido lo hicieron que sea más divertido con el pasar del tiempo que sus antecesores espirituales de la Nintendo 64, que de repente fueron mucho más importantes e impactantes, y en su época, comparándolo, capaz que sean de mejor calidad comparado con los juegos que vinieron después, pero envejecieron peor. Splinter Cell, para mí, Time Splitter, yo puedo agarrar y jugarlo ahora y divertirme en una pantalla dividida de 4 jugadores con un poco más de eficiencia de lo que voy a hacer con un GoldenEye de la Nintendo 64, aunque en su época GoldenEye representó mucho más. Entonces esto agarraron las mejores cosas de esos juegos de la Nintendo 64 y los llevaron a todas las plataformas, porque el juego salió en otras consolas y en PC también. Inclusive en la Xbox y en la PlayStation 2 vos podías conectar hasta 4 consolas en red con 4 teles diferentes y jugar 16 personas en la misma sala. Es complicado, difícil que se haga, sobre todo porque no fue un juego muy popular. Conseguir personas, conseguir un hub, hacer toda la conexión era difícil para hacer una LAN de esos. Pero hubiera sido bueno si alguna LAN house hubiese implementado eso. Debe haber LANs que lo hicieron y algunos habrán podido jugar, aunque sea entre 8, 2 por consola, pues necesitas comprar el multitap para poder jugar 4 por consola. Pero si no, aunque sea 4, cada uno con su propia pantalla, también estaría bueno. Es un lindo extra, no es un motivo, no es algo para alardear, pero el split screen de 4 jugadores es muy bueno. Y el modo historia es divertido, por lo menos para terminarlo y jugarlo. Para mí es uno de los juegos que más me divirtió en la PlayStation 2. Entre el 2 y el 3, ¿no? Cuando conseguí el primero el Splinter, Time Splitters 2 y después el Future Perfect, pero muy divertido, horas y horas. La parte para hacer tus propios mapas para el multiplayer es buenísimo, puedes crear tu propia historia, inclusive puedes hacerlo solo en single player. Es de la Sam pistola del juego, muy bueno. Realmente para mí es uno de los mejores juegos de la PlayStation 2, uno de los mejores shooters de esa generación. Y en la PlayStation sobre todo se destaca porque no había otros grandes shooters en la máquina. Y bueno, vamos al juego que para mí de lejos es el mejor de la consola, es uno de los mejores de todos los tiempos, uno de los mejores de esa generación y indudablemente el mejor juego de la PlayStation 2, Resident Evil 4. Realmente el 4 fue un salto de calidad en la saga muy grande. No que los juegos anteriores fuesen malos, de repente el 3 y el Code Verónica eran medio flojos, pero en este mejoraron todo. El control es lo que mejoró muchísimo. Y Resident Evil en sus entregas anteriores, el 1, 2, 3, el 1, el 2, te daban pequeños sustos cada tanto, pero no te daban esa cuestión de estar tenso de qué es lo que va a pasar. En cambio, Resident Evil 4 sí. Resident Evil 4 te mantiene tenso todo el tiempo. No te consigue dar esos sustos prácticamente, a mí por lo menos no, pero estás siempre expectante de qué es lo que va a haber en la próxima sala, cuántos enemigos van a aparecer, vas a poder con ellos, que no te ataquen por atrás. Muy divertido. La historia sigue siendo mala como en todos los Resident Evil, pero de tan mala acaba siendo buena, como en todos los Resident Evil. Pero ya está un poquitito mejor porque es menos imposible. Aunque es totalmente absurda y ridícula, no es tan ridícula como la de los primeros juegos. Entonces, si tuvimos que analizarla y compararla, es un poquitito mejor, aunque influye poco y nada en la calidad de los juegos. La jugabilidad es lo que realmente en este es impecable. Es uno de los juegos que más me gusta rejugar. A diferencia de los otros Resident Evil que me gustaba jugar, terminarlos y después tenía poca motivación para volver a jugarlos.
este siempre te quedes con ganas de jugar. Y su modo extra de los mercenarios es muy, muy bueno. Realmente es un juego que me sorprendió. O sea, yo le tenía mucho hype, pero aún así consiguió superar mi hype. Yo intento no hacerme hype para que los juegos no me decepcionen, pero no conseguí evitarlo con Resident Evil 4. Yo tenía muchísimo hype antes de jugarlo y consiguió superar con creces mi hype. Realmente Resident Evil 4 es el mejor juego de la PlayStation 2, uno de los mejores juegos de esa generación y un juego que es excelente hoy en día, mejor que muchos juegos que salieron después que él, indudablemente. Solo por este juego ya la PlayStation 4 es una gran consola. Si además le agregamos estos otros 9 que yo puse y los cientos de juegos que salieron, hacen que la consola valga mucho, mucho la pena. De repente no fue la mejor consola de su generación, pero fue con certeza la más difundida, la que más gente tuvo acceso, la que más juegos recibió. Entonces, encontrar 10 juegos en esa máquina seguro vas a encontrar. Y para mí estos son los 10 mejores. La mayoría fueron bastante injusticiados por el mainstream de los videojuegos, que se dejaba llevar por la publicidad excesiva que recibían ciertos títulos, que no estaba acorde a la calidad de ellos. Mientras que estos no le falta calidad. De repente no son tu top 10. No, de repente no son el top 10 de mucha gente, probablemente de la mayoría, porque esa es la diversidad de opinión, gracias a Dios. Pero creo que es una muy buena selección de juegos. Si vos querés tener una PlayStation 2, no la tuviste en su momento, podés elegir cualquiera uno de estos 10 juegos y te vas a divertir. Y los que jugamos en su época, cuando fue el auge, vamos a encontrar que muchos juegos no tuvieron el destaque suficiente o que se hubieran merecido por culpa de otros juegos que fueron tapados con muchísima publicidad, muchísimo marketing que le pusieron encima. Entonces, estos juegos realmente son mis favoritos de una máquina que fue muy, muy buena. Y que vale la pena ser recordado. Inclusive ahora al hacer el top 10 me dieron ganas de jugar varios de vuelta de esos. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier recomendación, anécdota que tengan con alguno de estos juegos o con algún otro juego de la PlayStation 2 o con la consola misma, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y nos vemos la próxima.